Hola a todos, aquí Michelangelo. En este video voy a contarles mis experiencias con diversos formatos de música a lo largo de los años en mi vida. La música siempre ha sido importante para mí. Tengo gratos recuerdos de niño, escuchando canciones, cantando, bailando, divirtiéndome. Vinculo épocas de mi vida con canciones, con artistas. Todo eso es muy grato para mí, muy preciado. Y hasta ahora, escuchar música es una actividad que no falta. Siempre escucho música todos los días. Me gusta ser fan de artistas, apoyarlos, coleccionar y también aprender idiomas a través de la música. Practico mi escucha de los idiomas que aprendo con música. Es una actividad que es súper enriquecedora y me gusta mucho. Entonces hay mucho por contar, pero antes quiero hacer una mención a Luis Carlos Burneo, que es un comunicador, youtuber peruano que tiene un canal de gran popularidad, La Habitación de Henry Spencer. Luis Carlos ha hecho unas entrevistas sensacionales en cuanto a la música. Personas de diversos rubros muestran sus colecciones, sus experiencias en escuchando música, con los formatos y demás. Hay una persona que he entrevistado él varias veces, Daniel Padilla, que es un peruano comunicador, musicólogo, y escucharlo hablando sobre, sus colecciones, su amor por la música, por ejemplo, por la banda de los Beatles, además de la historia de la música con los formatos y demás. Escucharlo es un placer, además de informativo, es muy ameno. Grandes entrevistas. Luis Carlos ha hecho grandes entrevistas. Él también es un coleccionador de música, amante de la música. He visto sus colecciones de vinilo, que súper genial todo eso. Entonces, al pensar en los videos que él ha hecho en cuanto a la música y al coleccionismo, quise hacer así. Ahora no tengo así como que un papel con cosas por hablar, o sea, vas a salir como tal. Así que tal vez me trabe, pero es un placer compartir. Además, hay una diferencia de edad generacional entre yo y las personas que él ha entrevistado. Entonces, también ver esa diferencia de las generaciones, es parte de, ¿no? Entonces, para comenzar, tengo que ordenar mis ideas para comenzar con el formato que he escuchado en mi infancia predeterminado. Ha sido la cinta cassette. Desafortunadamente no tengo los cassettes de aquella época. Por obvias razones, diría, era un niño. Era muy chiquito. Desde muy chiquito escuchaba cassettes y los ponía yo en el radio. Más o menos de entre 2 a 3 años. Entonces, los cassettes no los cuidaba, entonces se perdían, grababa encima, se malograban y demás. Entonces, no los tengo. Pero uno de los primeros, que recuerdo haberlo escuchado varias veces, es el de Xuxa, el primer disco de Xuxa. Yo nací en 1990, entonces en esa época Xuxa estaba haciendo un boom en Hispanoamérica. Entonces, el primer disco de Xuxa, creo que me lo regalaron por Navidad. Y además de Xuxa tenía Nubeluz y Yola Polastri, que también en esa época, inicio de los años 90, también eran parte importante de lo que los niños consumían en esa época en el Perú. Entonces tenía cassettes de Yola, de Nubeluz, que algunos no eran originales. Eso también es otra cosa que tengo que mencionar. En esa época, claro, a veces el precio era alto, entonces me compraban los que no eran originales, que tenían un precio más barato y pues podían comprar en más cantidad. Entonces, la mayoría de cassettes que yo tuve en esa época no eran originales, pero ese primero de Xuxa sí lo era. Recuerdo que tenía una etiqueta roja y era de discos hispanos del Perú. Entonces lo escuché mucho ese. Y también otros artistas infantiles en la época, La Chilindrina, por ejemplo, Kiko, Almendra, después de que salió de Nubeluz también, escuché muchísimo todos esos artistas.
Luego, bueno, Chespirito, con varios personajes también tenía los cassettes no originales. Y bueno, pues esos eran los artistas que más escuchaba, bueno, en la época como tal. Voy a mostrar, bueno, no tengo, como dije, esos cassettes, pero tengo algunos que, a ver, lo que voy a hacer con los formatos que estoy contando es presentar, mostrar los primeros que tuve y los primeros en ser lanzados en la industria, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, los primeros que tuve, los cassettes no los tengo como tal, pero tengo, por ejemplo, que es de Yola, que lo adquirí, bueno, hace ya varios años, pero bueno, ya era adulto, quiero decir. Entonces es Yola Discotheque, un álbum de Yola súper genial, poco conocido, pero bueno, fue hecho, bueno, en 1983. Este cassette no suena bien, pero lo tengo como parte de colección. Entonces me gusta mucho, o sea, la simplicidad, no era negro con esa etiqueta roja. Entonces es el cassette que tengo que es, o sea, más antiguo en su producción, por así decirlo. Luego tengo otros que, bueno, no son de artistas como tal, pero son parte de mi familia. Es curioso esto. Uno de mis hermanos, yo tengo dos hermanos, estudiaba medicina en esa época, en los años 90. Entonces lo que él hacía era grabar las clases con su Walkman grabadora. Entonces, por ejemplo, tengo estos que, bueno, rescaté cuando estábamos haciendo una limpieza y demás. Hicimos una remodelación y los guardo como también parte de la familia, y también pues que eran cassettes de ciertas marcas, ¿no? Ese es un Crown que no era tan conocido, bueno, para mí no vi tanto esta marca, pero había bastante Sony, uno con NZ también. Me gustaba mucho, Gold Star, lo que me gustaba es que tenían las rueditas de colores. Mi hermano grababa bastante en estos, y yo me acuerdo también que cuando estaba en primer grado, mis profesoras me grababan en estos cassettes, por ejemplo, Nubeluz, también las canciones del Mago de Oz, de una de las versiones de tipo teatro del Mago de Oz que hicimos en esa época. Y me gustan mucho las canciones, y bueno, me lo grabó. No los tengo, no sé dónde están esos cassettes de verdad. No sé dónde quedaron en realidad, muchas cosas aquí en la casa, pero bueno, estos los guardé, son de las grabaciones de mi hermano, como dije. Y acá hay uno que es también de mi hermano mayor, porque esa es su letra, de Motley Crue. No sé mucho al respecto, sé que es una banda, pero bueno, no me interesa como tal, pero lo guardé porque bueno, era de Sony, me gusta porque tiene, no sé, este look antiguo. Entonces, bueno, esos son los cassettes que pude preservar, a pesar que no son míos. Yo tenía un montón de cassettes así en blanco que grabé diversas cosas, ya más grande, bueno, he usado cassettes hasta más o menos, hasta mis 15 años, más o menos como en el 2005, 2006. Y recuerdo pues que grababa algunas cosas que tenía en CD, después vamos a entrar a eso, pero también grababa de la radio, pero eso era cuando ya era más grande. Me gustaba mucho el programa de Joana Semiel y Carlos Carlín, de Radio Planeta, Yo te amo, yo tampoco, y grabé algunas veces ahí en unos cassettes. Y esos cassettes se quedaron en la casa de mi tía en Estados Unidos, que fuimos con mi mamá, y llevé muchas cosas. Tenía planes de quedarme, pero no se pudo. Entonces nos regresamos, pero dejamos, como tenía muchas cosas que ya no entraban en la maleta, entonces lo dejamos ahí, pero hubo un problema en el basement de mis tíos y no pudieron rescatar las cintas, una inundación o algo así, y tristísimo de verdad, porque tenía todos mis cassettes grabados por mí, algunos de Yola originales. Triste, pero bueno, la vida sigue. Tengo unos recuerdos de esos cassettes, y bueno,
hay mucho por hablar, pero no sé si y este video ya está largo. Espero que no sea aburrido, pero bueno, los cassettes me gustaba mucho ver los diseños. Como dije, también había de Sony, había, no recuerdo ahora las marcas, pero sí me acuerdo de los diseños diversos que habían. Samsung también, pero bueno, eso es en cuanto a los cassettes. Luego, quiero hablar sobre el vinilo, los discos de vinilo, porque no los coleccionaba de mi infancia como tal, pero a ver, me acuerdo que más o menos en el año 97, 98, tenía entre 7 y 8 años yo. Teníamos un tocadiscos, un equipo en realidad que tenía cassettes y tocadiscos. Yo utilizaba bastante el cassette, pero también había el tocadiscos y yo, bueno, en esa época lo veía, no lo usaba, pero hubo un momento que mi cuñada, la esposa de mi otro hermano, me dio unos discos de vinilo que ella tenía de Yola Polastri, y ahí fue la primera vez que utilicé el tocadiscos de la casa, y wow, me parecía súper interesante. Desde esa época me dijeron, tenía 6 años, me dijeron no se toca el disco, la superficie con los dedos. Entonces desde esa época tuve mucho cuidado al momento de ponerlos. Desafortunadamente, como era niño, esos 2 discos no los traté bien. Uno se perdió y el otro lo tengo acá como recuerdo, porque no lo cuidé bien, lo dejé al abandono por muchísimos años. Después, me di cuenta, ¿no?, de la importancia que tenía. No suena bien, está dañado, pero lo tengo aquí, lo voy a mostrar. Es Parrondas y Parronditas de Yola Polastri, muy conocido disco de ella. Lo escuché en su formato de vinilo. Antes lo escuché lo tenía en formato cassette. Me acuerdo que este era original. Me acuerdo que una de mis tías me lo regaló en versión cassette, quiero decir. Pero este era de la hermana de mi cuñada. Entonces, está aquí como recuerdo. Me gusta mucho esta portada. Me acuerdo cuando lo ponía así. El brazo era electrónico, o sea, tú ponías play y la aguja automáticamente se iba, si era 33 en el lugar específico, si era 45 en el lugar un poco más avanzado, ¿no? Entonces aquí tenemos el vinilo como tal. Entonces tengo, este recuerdo. El otro era la banda de Hola Yola, que también tengo grandes recuerdos de escucharlo mucho en el vinilo. Lo grabé a cassette también. Y pues eso es lo que puedo decir en cuestión del vinilo en los años 90, cuando tenía de 7 a 8 años por ahí. Luego el tocadiscos dejó de funcionar, la aguja ya no daba para más, al parecer. Mi papá que se llevó el tocadiscos, pero ya lo dejó, no sé dónde en realidad, porque no volvió no volvimos a saber de él. Entonces ese periodo de haber escuchado estos disquitos, tenía otro también que era de las ardillitas, que se quedó en el tocadiscos. No sé en realidad qué ocurrió con ese tocadiscos, mi papá no recuerda. Eran momentos difíciles en esa época, así que entonces, pero tengo esos recuerdos de utilizar el tocadiscos. También después voy a hablar de algunos discos que he encontrado que pensé que ya no estaban acá, porque hicimos una limpia hace varios años y los encontramos en el sótano de aquí. Y quiero hacer un video después enfocándome en eso y mostrando y dando mis opiniones, porque los he escuchado. Tengo un tocadiscos actual, también Sony. Y vamos a hacer un video al respecto de esos vinilos, pero quiero mostrar uno porque es uno de los más antiguos que tengo, que mi familia tenía, que es de los valses vieneses. Esta portada es muy bonita y realmente se nota el tiempo, ¿verdad? Está un poco roto aquí la portada y demás, pero es hermoso. Desafortunadamente los discos no están en buen estado, y lo quería mostrar, además de ser los más antiguos que tenemos aquí. Eran 2 discos, o sea, 2
lanzamientos diferentes, pero uno no tiene la portada como tal. Es o sea, este disco pertenece a esta portada. Tengo otro que no, bueno, no está en la portada, es decir, ¿no? el cartón, pero no, quería mostrar acá. Esta es mi letra cuando tenía 7 años. Había puesto Xuxa, porque me gustaba escribir cosas de niños, de verdad. Y acá está el otro, que también tiene mi letra. En este caso había escrito números. Me gustaba escribir con plumones, y este disco no sé por qué escogí este disco específicamente, porque los demás no tienen ninguna anotación mía de niño. Pero bueno, este es uno de los más antiguos, creo que es de los años 50, no recuerdo exactamente el año, perdón, pero bueno, es uno de los más antiguos que tenemos aquí en casa. Luego pasamos al CD. A ver, el CD, recuerdo que en esa época que, bueno, yo escuchaba los discos de Yola y recordaba el tocadiscos como tal. Recuerdo que mi otro hermano tenía como un aparatito que era un Discman, y me acuerdo haberlo visto, o sea, haber visto el CD, yo lo veía como un vinilo, o sea, como un disco de vinilo chiquito. Y decía, ¿pero qué es esto? ¿Por qué es tan chiquito? Entonces, bueno, no me acuerdo mucho qué me decía mi hermano, pero ese Discman lo conectaba al mismo equipo Sony que teníamos con el tocadiscos y la casetera en auxiliar, y escuchaba algunos CDs que él tenía. No recuerdo exactamente qué CDs tenía él, pero me acuerdo que giraba también. O sea, me acuerdo que veía por el visor del Discman cómo giraba y decía, wow, qué loco. Eso fue, bueno, 97, 98. Pero bueno, el primer CD que tuve, obviamente por cuestiones generacionales, fue de un programa infantil del Perú, así como Nubeluz, pero bueno, de la época tipo 99, 2000, que era María Pía y Timoteo, ese fue mi primer CD que creo que venía con un periódico, que me lo regalaron en Navidad, o sea, me regalaron esa Navidad del 2001, fue en el 2001, un pequeño radio con CD casetera, y como yo no tenía CDs en esa época, pues me regalaron, bueno, algo para niños que era María Pía y Timoteo. Lo escuché, sí, no era realmente fan de María Pía y Timoteo como tal, pero bueno, era un CD y lo ponía. Entonces ese fue uno de los primeros. Otro también en esa época, del 2001, no, en realidad me equivoqué, en la Navidad del 2000. En la Navidad del 2000 me regalaron ese radio y el CD de María Pía y Timoteo, que fue, bueno, como dije, el primero. Luego también uno de Digimon, que también me gustaba Digimon, pero no era ni de Japón ni no, era un disco hecho en Latinoamérica con algunas canciones que no eran del anime, pero bueno, eran inspiradas en la serie animada de Digimon, y bueno, pues también era un CD, fue mi segundo CD. Entonces, ya esos fueron los primeros que tuve, que no los tengo, pero quiero mostrar el primero que tengo y que conservo hasta ahora, que es de Xuxa también, otro ítem de Xuxa. Soy súper fan de Xuxa hasta ahora. Bueno, con ella aprendí portugués. Tengo un video aquí en mi canal con la historia. Entonces, Xuxa 2000. Ese disco me lo regalaron en el año 2002, en Navidad. Súper difícil de conseguir. En esa época como que había vuelto a enfocar, o sea, a pensar en comprar música de Xuxa, que era difícil. Obviamente aquí solamente habían algunos discos en español. Bueno, ya en esa época Xuxa ya no estaba tan, vamos a decir, famosa, no era tan famosa, perdón. Pero bueno, a mí me encantaba Xuxa, entonces quería encontrar, por internet veía pues que ella tenía una gran discografía en portugués. Entonces vi este disco, que era uno de los últimos que había sacado en la época. Entonces, bueno, me lo regalaron de la mamá de mi cuñada, que fue, no sé si a Brasil o Argentina, pero lo encontró original. Y bueno, pues hasta ahora, desde el 2002 hasta ahora, lo he cuidado mucho, no tiene ningún problema, no se salta ni nada. Entonces, bueno, pues ese es el CD que tengo, bueno, que he conservado, más antiguo, ¿no? que tengo como tal. Entonces,
bueno, eso es lo que puedo decir al respecto. Voy a mostrar el disco más antiguo que tengo, o sea, el disco publicado, ¿no? El CD más antiguo que tengo es el de Rick Astley. Soy súper fan de Rick, él es genial. Este es su primer álbum, Whenever You Need Somebody, de 1987. Y vemos aquí el CD, que es transparente, que era común en esa época tener así esta presentación, no con una etiqueta, con un papel pegado, ¿no? Entonces, eso me gusta. A mí me gusta este diseño, los diseños con el CD transparente. Me gusta. Recuerdo que Daniel Padilla, en una entrevista con Luis Carlos, decía pues que los CDs de esta época, años 80, que comienzan a hacer los CDs en esta década, no son tan llamativos, y es verdad. Este CD, es decir, el booklet realmente no es gran cosa, solo no tiene no tiene el cancionero ni nada, pero bueno, es parte, ¿no?, de la historia también, de cómo se hacía en esa época, cómo se producían los primeros CDs, tal vez no con mucha arte. Ahora pues obviamente, bueno, eso depende también de las disqueras, ¿no? Pueden tener así como un libro de fotos o con un cancionero vivo así súper llamativo, pero bueno, tener este disco me gusta. Hay una edición así especial que tiene un librito con información y demás de este disco. Lo quiero comprar, pero me gusta tener como que de la época, como que recién salió, en la época que, Rick Astley recién comenzaba a cantar como tal, ¿no? Entonces, este disco es súper interesante tenerlo. Y luego, hablando del disco compacto, voy a mencionar un formato que aquí en Perú, no era tan conocido. Recuerdo que Luis Carlos lo mencionó una vez, también en una entrevista con Daniel Padilla, pero no hablaron mucho al respecto. Es el mini disc, que era como un disco compacto, pero mucho más chiquito, de 8 centímetros. Yo recuerdo haberlo visto antes de ahora, de lo que voy a decir ahora. Me trabo. Pero no recuerdo en qué lugar vi como esa presentación de discos pequeños. No recuerdo en qué lugar, pero cuando los vi ya como tal, así como producto que me interesó, fue cuando comencé a seguir música japonesa. Me gusta mucho la música japonesa, coleccionar los ítems, y varios artistas en los años 90 sacaban para los sencillos, para los singles, sacaban en formato mini disc. Y me parece, o sea, cuando veo el formato, o sea, la cajita que le voy a mostrar ahora, me parece súper como de bolsillo, coleccionable. Entonces, el primero que compré es de una banda que amo, que es Every Little Thing, Every Little Shingle. Son 3 miembros: la vocalista Kaori Mochida, que vemos al guitarrista Ichiro Ito, y Mitsuru Igarashi, que era en esa época que escribía gran parte de las canciones, era el tecladista, y era también el que hacía los arreglos musicales, sí. Entonces recuerdo que compré este disco, este mini disco, diciendo, wow, qué formato tan interesante. O sea, me gustaba esta figura, ¿no? Mejor dicho, esta forma, ¿no? Así rectangular, y acá vemos que el disco chiquito, y aquí venía la canción. Acá solamente hay una canción, a veces habían 2 canciones. Entonces venía la letra y venían remixes, o a veces venían los instrumentales. Siempre de esta banda venían los instrumentales. Hay otra banda que también me encanta, de Japón, que es Dreams Come True. He hecho reviews de música aquí en mi canal, de sus lanzamientos, que lanzaron también en minidisc sus sencillos, pero solamente tenían 2 pistas por disco, por mini disc.
Y también voy a mostrarlo porque es el más antiguo. Este es el minidisc más antiguo que tengo de esta banda que me gusta mucho, de Japón, Dreams Come True. Esto fue lanzado en 1990. Este es su quinto sencillo. Los otros 4 también fueron lanzados en este formato. No recuerdo exactamente en Japón cuándo comienzan a hacer los minidiscs, pero a fines de los 80 más o menos, por ahí creo. Entonces este es su quinto. No tiene más que 2 canciones. Me hubiese gustado, como los demás, tener un remix o instrumentales. Pero me gusta mucho, como dije, las portadas, cómo se ven y demás. Este de Every Little Thing es de 1996. Los minidiscs dejaron de ser fabricados en Japón en el año 2001, por lo que he visto. Anteriormente yo pensé que había sido hasta fines del año 99, porque esos artistas, he visto también otros, dejaron de lanzar sus sencillos en este formato a fines del 99. Lo que sucede es que yo soy fan de Pokémon, del anime, y he estado viendo, me gusta mucho la música en japonés de Pokémon, y estaba viendo un sitio con la lista de lanzamientos musicales del anime como tal. También han hecho bandas sonoras para los videojuegos. A mí me interesa más que nada el anime, y había visto que ellos habían lanzado, la compañía musical que era Pikachu Records había lanzado los sencillos en este formato hasta el año 2001, y me parecía interesante. Otra cosa que he visto por internet, yo no los tengo, me he comprado unos que están en camino desde Japón. Tenía en esta partecita que acá vemos estas cosas, había acá adentro, en los de Pokémon, el cancionero. En vez de tenerlo acá en esta parte, estaba como... era un papel doblado y lo ponían acá. Así que tenía unas pestañitas, se colocaba acá, entonces tú sacabas y lo abrías, ¿no? Y ahí estaba el cancionero por lo que he visto, ¿no? de varios sencillos de Pokémon en este formato. Y finalmente tenemos el formato de música digital. Podemos dividirlo en 2 secciones. La primera por vía legal, es decir, comprar música a través de iTunes y sitios así, y la otra era pues bajarla de internet gratuitamente, que bueno, muchos lo hemos hecho bastante en la década del 2000. Yo utilizaba bastante Kazaa, Ares. Era difícil conseguir canciones, por ejemplo, de Xuxa. Los CDs conseguirlos era carísimo, por internet comprarlos, aquí en Perú no había y demás, entonces esas eran opciones rápidas. Bajé bastante de Xuxa, de otros artistas, pero más adelante, cuando digo que quiero apoyar al artista, obviamente ya no quiero bajar, quiero comprar. Es una inversión porque compro por internet de otros países, entonces el envío y demás pues es una inversión, pero a mí me gusta apoyar a los artistas, entonces me voy a enfocar obviamente en la parte por vía legal, ¿no? Lo que voy a hablar ahora en iTunes, por ejemplo, ¿no? Que estaba viendo justamente cuándo fue mi primera compra en iTunes. Yo conocí iTunes más o menos del año 2009, 2010, que veía en YouTube que hablaban de iTunes en videos de Estados Unidos y demás, pero aquí, en América Latina no estaba disponible en esa época. Pero aquí veo que el 13 de diciembre del 2011, aquí recibí este correo de Apple anunciando que ya habían llegado, iTunes ya había llegado. Qué genial, esto es parte de la historia a Latinoamérica. Entonces dije, wow, qué genial. Entonces comencé a ver cómo era, ¿no? qué música había y demás. No compraba tanto, yo compraba CDs físicos. Aparte, en esa época no era fan de tantos artistas como ahora, pero la primera artista que compré fue de Jennette McCurdy, que es una actriz que yo la conocí en iCarly, que es un programa de Nickelodeon que me gustaba mucho. Sam, su personaje, era mi favorito y me encantaba ella, y cuando me enteré que había comenzado a cantar y demás, y dije, wow, qué genial, porque me gustaba mucho su voz. Entonces, ella había lanzado cosas por digital, o sea, sencillos, canciones sueltas. Entonces, esta canción So Close de ella, no sé si se puede ver bien la carátula, muy bonita. Fue la primera canción que compré, una de las primeras. Fue lanzada en el año 2009 y fue de mis primeras compras
digitales. Lo primero que compré fue de Genet, o sea, varias canciones, lanzó un EP, unos singles. Aquí está mi biblioteca de iTunes. Hay mucho aquí. En la industria musical de Japón se suele lanzar mucho sencillo, en físico, quiero decir. Muchas disqueras hacen eso con sus artistas. Previo a un álbum se lanzan los sencillos en físico, cada uno con su arte. Tiene cositas bonus como tarjetitas o pósters y demás, que es súper coleccionable para los fans. Pero estoy viendo que para mí, que yo que vivo en Perú, es de verdad mucho dinero de envío. Yo tengo bastantes sencillos, pero siento que como se lanzan muchos sencillos, se suele lanzar, es parte, ¿no?, también de la estrategia y demás, que está bien. Siento que, bueno, si vives en Japón no hay problema, pero claro, es mucho envío. Para un CD que solamente tiene 4 o 5 canciones, que tal vez no tiene mucho arte en el librito. Entonces he pensado mucho. Aparte por la pandemia ahora es muy difícil de comprar y claro, pues para discos que no tienen, solamente son sencillos, digo, yo no quiero comprar sencillos de Japón como tal, porque las canciones se van a incluir en los álbumes casi siempre. En todo caso voy a comenzar a comprar los sencillos de mis artistas favoritos de Japón por digital en iTunes. Para apoyarlos, pero bueno, me voy a ahorrar bastante de envío ahora que lo he estado analizando bien. Me ha gustado mucho compartir todo esto, recordar mi infancia y mostrar un poco de mis gustos musicales. Sigo coleccionando CDs y vinilos. No tengo tantos vinilos. Los artistas que sigo lanzan generalmente en CD, muy pocos en vinilo. Además, cuestan más los vinilos y traerlos de otros países también es un cargo adicional. Entonces, bueno, todo bien con el CD. Tengo un problema con mi tocadiscos. En realidad es un equipo Sony que compré de segunda mano. La casetera y el CD ya no funcionan. El tocadiscos sí funciona, pero hay un problema con la reproducción. Me parece que es una cuestión con el cabezal. Me han dicho por YouTube, he estado preguntando. Pero bueno, eso será ya para otro video, hablar sobre los equipos y demás. Por ahora les agradezco mucho su atención. Ha sido divertido hacer este video y bueno, compartir un poco de mi mundo, lo que me gusta de la música, mi historia con esto de los formatos, que es interesante compartir. Gracias por su atención. Cuéntenme en los comentarios qué opinan de mi video y nos vemos pronto. Gracias. Chao, chao.